Bienvenidos al sexto tema que se titula Violencia hacia las mujeres. Yo soy Verónica y le damos la bienvenida a Eric. Gracias, Vero. Empecemos. ¿Sabían que la violencia laboral, de acuerdo a la OIT, es toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable, mediante el cual la persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma? Exacto, Vero. Aquí se reconoce la violencia física que implica el empleo de la fuerza física contra otra persona o grupo que produce daños físicos, sexuales o psicológicos. También está la violencia psicológica, que abarca el abuso verbal, la intimidación, el acoso y las amenazas. Además, la violencia por razones de género constituye una manifestación de relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres en la sociedad y en el trabajo. Pero, ¿por qué las mujeres están en alto riesgo de sufrir comportamientos violentos en el lugar de trabajo? Es importante mencionar lo siguiente. Las mujeres se encuentran concentradas en la base de la pirámide laboral, con empleos precarios e informales que tienen poca protección. Se encuentran en relaciones laborales de subordinación y de poco estatus, en los que la violencia es más común. ¿Sabías que la Organización Internacional del Trabajo observa que ciertos sectores y ocupaciones son más peligrosos que otros? Justamente, por eso mencionaré algunos. Puestos de trabajo en los que se maneje dinero, inspección, vigilancia, contacto con el público, horarios poco frecuentados, trabajadores de la construcción, la minería, saneamiento, entre otros. ¿Sabían que el estatus, el género y el estrés aumentan el riesgo de violencia dentro de los trabajos? Existen políticas para combatir la violencia. Los actores del diálogo social en el mundo del trabajo son gobiernos, empleadores, trabajadores, y tienen la responsabilidad de promover políticas que desarrollen prácticas en el lugar de trabajo, que contribuyan a identificar, tratar y poner fin a la violencia. Pero, ¿cuáles son las medidas para afrontar la violencia? Son las siguientes: el reconocimiento del aporte de las trabajadoras remuneradas del hogar, la voluntad política de las partes para implementar acciones efectivas para detener la violencia laboral, la identificación de los factores de riesgo en el trabajo doméstico, entre otras. Es importante involucrar a todas las partes, trabajadores y sus organizaciones sindicales, empleadores y gobierno en la definición y el desarrollo de políticas y estrategias de prevención sobre la violencia. Justamente, además, para prevenir la violencia es importante definir una hoja de ruta para la atención inmediata en caso de que tuviera lugar un incidente violento. Que quede claro que todo sistema de registro para seguir la pista a los incidentes violentos y potencialmente violentos tiene que mantenerse confidencial y así evitar que se difunda información inapropiada que genere revictimización del afectado. Claro, y sumado a eso, la política debe consagrar una cultura de ética que incorpore apertura y transparencia en forma transversal a toda la estructura de la empresa, de modo que los trabajadores cuenten con mecanismos concretos de trato justo. Totalmente de acuerdo. Además, los planes deben comunicarse a todas las partes interesadas y acompañarse de iniciativas encaminadas a sensibilizar a los empleadores, los trabajadores, los usuarios y los clientes y el público en general. Sin lugar a duda, la violencia laboral es un problema social que debe ser abordado a través del proceso de diálogo social entre las organizaciones sindicales, los gobiernos y los empleadores que genere acuerdos o pactos entre sindicatos y empleadores y entre sindicatos, empleadores y gobierno. Vero, ¿qué te parece si mencionamos los roles del gobierno dentro de este tema? Claro, Eric, son los siguientes. La investigación. El gobierno debe contar con información que permita desarrollar una política acertada que prevenga la violencia laboral. Las líneas de orientación, para apoyar a trabajadores y empleadores a poner en práctica medidas de prevención a nivel general y sectorial. Promover y asegurar que las estrategias y los programas de prevención se apliquen a todos los trabajadores. La legislación, que guíe la prevención de los gobiernos en consulta con el grupo de trabajadores y empleadores. Los recursos financieros, para movilizarlos e implementar medidas preventivas. La colaboración regional e internacional, mediante los organismos intergubernamentales y conseguir apoyo internacional para los programas nacionales de prevención.
Ahora mencionemos el rol de los empleadores y sus representantes. Perfecto, Vero. Estos son: el fomento de prácticas laborales libres de violencia. Deben basarse en el diálogo bipartito, en consulta con el grupo de trabajadores y sus representantes para diseñar y aplicar políticas. La evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo. La elaboración de estrategias apropiadas de evaluación de los riesgos. Las políticas de personal que promuevan el respeto mutuo y la dignidad en el trabajo. Los procedimientos disciplinarios y de reclamación, entre otras. Finalmente, está el rol de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Exacto, y estas son: elevar el nivel de conciencia de afiliados a los sindicatos, adoptar una política sobre prevención, diseñar estrategias y proponer planes de prevención, Velar por los trabajadores y representantes de los comités paritarios, notificar los actos violentos en el lugar de trabajo, entre otras. Es necesario saber sobre qué es la discriminación laboral, y encontré que esto ocurre cuando una persona recibe un trato menos favorable que otras, por condiciones de etnia, género, orientación sexual, edad, opciones religiosas o políticas, situación que no tiene nada que ver con sus competencias y calificaciones para el empleo. ¿Sabías que existen instrumentos internacionales de la no discriminación como la Declaración de la OIT adoptada en 1998, que solicita a los Estados miembros promover y hacer realidad dentro de sus territorios el derecho a estar libre de prácticas de empleo discriminatorias? Bueno, esto ha sido todo en el sexto tema. Les invitamos a que sigan junto a nosotros en el siguiente titulado Seguridad Laboral.